En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Estimados hermanos, estimados fieles, en este Evangelio de este servidor astuto y providente, porque estaba previendo su situación, ¿verdad? Cuando su amo le quiso quitar el cargo de mayordomo, en el que tenía que gerir los bienes de este amo. Entonces él con astucia habló a los deudores de su amo para hacerles un descuento en sus deudas, para quedar bien con ellos y para que después que él fuera excluido de su cargo, pues él tuviera quien lo recibiera y le diera un trabajo y un medio de vida. Y ahí se ve la astucia de los hombres que actúan según la sabiduría de este mundo, para que no perder su situación económica, su situación humana, y lo hacen bien. Entonces nuestro Señor alaba esta prudencia, no porque es algo inmoral, sino porque Él aún en sus cosas lo hace bien, ¿verdad? Para sobrevivir. Entonces, ¿en qué nos propone Jesús podríamos decir este ejemplo? Es en el sentido que si ellos para los bienes terrenos son astutos y providentes, con más razón nosotros para los bienes eternos debemos ser providentes, porque es algo que es más grande y definitivo, ¿verdad? Nuestra eternidad. Entonces, así como Él se hace amigos de una manera deshonesta para salir adelante en este mundo, nosotros debemos hacernos amigos en el cielo, a los santos, a las santas almas, sobre todo a nuestros grandes intercesores como la Virgen María, San José, San Juan Bautista, para que nos reciban también un día después de nuestra muerte en las moradas eternas, ¿verdad? Entonces esa es esa sabiduría de prever nuestro futuro, nuestra salvación, y que aparentemente nosotros estamos delante de este mundo un poco como tontos, ¿verdad? Los hombres del mundo ven a los católicos que rezan, que se preocupan por vivir su vida cristiana, de ir a misa, tal vez de tener algunas privaciones, ¿verdad? Por no querer transigir en sus principios, en su fe o en la moral, porque a veces hay cosas que un cristiano se niega a hacer porque son inmorales. Tal vez un comerciante, ¿verdad?, que puede hacer menos ganancia si vive conforme a la fe. Entonces, pues es mal, es decir, pues la gente lo considera tal vez un tonto, que no gana mucho dinero porque no es suficientemente astuto. Pero los hombres de este mundo no ven que al fondo de la cuestión, que esta previsión de un cristiano que tiene la fe es mucho más aguda y mucho más con mucho más consecuencias, aunque no se vea. Y las moradas eternas que nos esperan, pues son eso, eternas. Y la felicidad eterna que nos espera es mucho más grande que la felicidad del bienestar temporal de esta vida, que es un tiempito, ¿verdad?, comparado con la eternidad. Entonces ese es el cálculo de la fe, ¿verdad? Tenemos que estar primero bien con Dios. Es otra sabiduría, es otra manera de abordar la vida y de abordar nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras obras, pero tal vez sea menos evidente, ¿verdad? Ese bien que estamos esperando,
y que en esta vida a veces parece escondido, y que a veces las personas que se portan bien se sienten un poco, pues tal vez aparentemente no sienten, no ven aquello que Dios les ha prometido, pero que es algo más real, porque tenemos la garantía de la fe, la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, y esa garantía es mucho más sólida, mucho más consistente que aquello que vemos aquí en esta vida, que es sensible, que lo podemos tocar, que lo podemos constatar físicamente. Y el mundo no queda satisfecho con ese tipo de razones. Sí, tú crees así, bueno, o sea, a veces a uno lo ven como una persona un poco tonta, y hasta se ríen, ¿verdad?, de los cristianos que tratan de vivir su fe, de rezar, de pensar en Dios, de obrar siempre por la gloria de Dios. Y entonces aquel que no se divierte, aquel que no anda en el mundo, que no anda buscando las satisfacciones terrenales, entonces lo ven como una persona un poco ridícula, y no es así, porque la verdadera prudencia es aquella que tiene en cuenta el fin último para el cual estamos hechos, ¿verdad? Para el cual estamos, Dios nos puso aquí en la tierra. Entonces es como una persona que, por ejemplo, hay un temblor de tierra y está en su casa viendo la televisión. Entonces pues los demás corren porque puede caerse la casa por este temblor, y es absurdo quedarse ahí a disfrutar de ver ese programa, esa televisión, así, a pesar de que puede perder la vida por un placer momentáneo, pues eso es absurdo, es ridículo. Así pasa con aquellas personas que Dios nos ha advertido que hay una eternidad que nos espera a todos, y a pesar de todo se vive como si no existe todo eso, esas realidades tan grandes de la eternidad, del cielo, del infierno, del juicio, y viven como si no existen. Entonces eso nos amenaza, está a las puertas, porque, ¿cómo decir?, esta vida es tan corta que no vivir en función de eso es absurdo. Entonces esas personas que deberían sentir el anuncio de que Dios toca las puertas, como dice Jesús, yo estoy y toco a la puerta, es decir, que próximamente ya nos va a juzgar. Eso es muy próximo, aunque viviéramos 100 años. Jesús está a la puerta, porque esta vida es muy corta, comparada con la eternidad no es nada. Y hay que añadir la incertidumbre, porque no sabemos cuándo vamos a morir. No hay que suponer siempre, ¿verdad?, que vamos a vivir muchos años, o que uno, porque está joven, porque está sano, va a vivir mucho tiempo. No es seguro, a veces se muere muy joven de cosas inesperadas, ¿verdad?, de salud o cualquier cosa puede pasar, no solo a los adultos, también a los niños, muchos casos de niños que fallecen. Entonces, ¿cuál es el buen cálculo? Según la sabiduría de Dios, según la sabiduría del mundo. Hay que escoger. No podemos servir a dos maestros, así que debemos escoger entre prever que nuestro futuro, pero ¿cuál futuro? Pues el futuro eterno. Ese es lo que Dios nos quiere dar, pero que sí implica un esfuerzo, ¿verdad? Ese esfuerzo de decir, bueno, yo no veo bien lo que Dios me va a dar, o cómo va a ser el cielo, dónde está Dios, dónde están los santos, no los veo, pero la fe, que es un testimonio divino,
que está en nuestra alma y que Dios está ahí atestiguando eso que nos enseñó, debe ser para nosotros la garantía. ¿Por qué es pecado no obrar según la fe? Porque en el fondo hay una conciencia de esa enseñanza de Dios. No son inocentes aquellos que se resisten a las verdades de Dios, no son inocentes. Que decir, pues yo no lo sabía, no me lo habían dicho. Pues sí, Dios nos los dijo. Desde el momento que fuimos bautizados tenemos ese testimonio de la fe en nuestra alma. Y es imputable cuando somos infieles a esa gracia, que no parece tan evidente a veces. Somos infieles, es pecado, es imputable y merece un castigo eterno. Entonces, ciertamente hay muchas causas que hoy la gente vive en la ignorancia hasta cierto punto, ¿verdad? Pero todos tenemos la oportunidad de Dios, todos vivimos en un país cristiano, todos fueron generalmente bautizados y han tenido la gracia de la fe. ¿Cómo es posible que no haya esa fidelidad a la fe? Y decir que alguien pierda la fe y que no se dé cuenta y que no lo haga sin pecado, pues es muy difícil, ¿verdad? Porque Dios eso es siempre pecado, negar la fe. Entonces ciertamente hay atenuantes que Dios tomará en cuenta a algunas personas que viven en la ignorancia y que viven en una cierta privación de muchos medios como nosotros tenemos, ¿verdad? Algunos que no tuvieron una familia católica que los formó en la fe, en la práctica de la fe, sí, tal vez tienen alguna atenuante en sus pecados, pero lo que no disculpa a Dios es esa, por lo menos ese deseo de buscar la verdad, de buscar a Dios, de buscar que hay algo más que esta vida, que lo que vemos aquí así inmediatamente con nuestros ojos, ¿verdad? Entonces esa indolencia respecto a las realidades de la fe, y es lo que pasa con muchos. Yo pienso que hay personas que tal vez tienen una vida difícil, que tal vez tienen hoy pasa seguido, ¿verdad? Que hay personas que no tienen tiempo de mucho tiempo libre, pero a pesar de todo Dios nos da una vida que se puede decir en cierto sentido larga, porque son años y años que pasan, y hay personas que nunca tuvieron ese deseo de buscar a Dios. Entonces ahí de todos modos hay un error, un pecado, una falta. Y Santo Tomás de Aquino dice, aun si una persona estuviera sola en una isla y que dijera, yo quiero buscar a Dios, yo quiero salvar mi alma, ¿qué debo hacer? Entonces, y que no hubiera nadie ahí para darle la verdadera religión, pues dice, si esa persona fuera sincera, Dios se las arreglaría, incluso enviando un ángel para que le enseñara la verdadera religión, para que lo bautizara. O sea que una persona que sinceramente quiere ser buena y que busca a Dios, Dios nunca la va a abandonar. Entonces, ¿por qué tantas personas mueren en la incredulidad, en la ausencia de Dios? Porque no lo han buscado. Entonces, ciertamente decimos que hoy los enemigos de Dios han difundido los errores, han engañado a muchas personas, pero no es inocente, no es sin culpa esa ignorancia, esa ausencia de Dios, porque alguien se ha dejado engañar, porque no ha querido hacer el esfuerzo de buscar a Dios, que no ha querido hacer algo para salvar su alma. Entonces es ciertamente las presiones que nos hace el mundo, la sociedad, pues hacen que las personas cedan a veces, pero no quiere decir que no hay falta, que no hay pecado, ¿verdad? Alguien que aborta, que hace un crimen,
¿verdad? Tal vez está un poco condicionado por las presiones del mundo, lo que le dicen, lo que hay en el mundo, sí, pero él también lo hace libremente, y ahí está el pecado. Entonces no vemos nunca así por decir, yo tengo miedo de lo que me van a decir, yo tengo miedo de lo que va a pensar la gente. No obremos así, obremos rectamente a pesar de lo que hoy se hace, lo que la gente piensa, o que nos puedan decir en nuestra familia, tú exageras, tú estás demasiado cerca de Dios, es ridículo, hay que pensar en otras cosas. Pues no, primero Dios, y ciertamente lo demás sí, pero en segundo lugar. Y eso es lo que Dios nos pide, y es la verdadera prudencia que nos va a garantizar la eternidad de felicidad. Entonces no obremos, como dice la epístola, según la carne, porque si vivís según la carne moriréis. Así es lo que dice el apóstol. Mas si con el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Entonces ese Espíritu es el que nos garantiza una continuidad en la eternidad, pero de la verdadera felicidad. Y ciertamente Dios nos pide pues renunciar a muchos bienes, a algunos placeres también, hubo muchos placeres de esta vida, pero en el cielo aquellas personas que buscaron primero los bienes espirituales van a tener la posesión de los bienes espirituales de Dios, de la gracia, todos los bienes espirituales, pero también tendrán la posesión de los bienes materiales que en esta vida despreciaron, que en esta vida excluyeron. ¿Por qué? Porque en esta vida esos bienes estaban ligados a un estado de pecado original y que eran un obstáculo para servir a Dios. Pero si los perdemos en esta vida, en la otra vida los encontraremos de una manera sana, de una manera en la cual no se ofende a Dios, de una manera en que no hay excesos, que no hay desorden, y también poseemos los bienes físicos, materiales, en el cielo. Así que no se trata de decir que hay que negar todo bien, ¿verdad? Pero hay que someter los bienes secundarios a los bienes superiores, los bienes espirituales, y es lo que en esta vida nos cuesta bastante, porque nuestra naturaleza, herida por el pecado original, se inclina primero a ocuparse de lo que es inmediato, de los placeres materiales, físicos, temporales, de los bienes temporales, y tenemos esa tendencia de nacimiento, ¿verdad?, a tener negligencia por los bienes espirituales. Y ciertamente también hoy se necesita una cierta heroicidad en la fe, porque el mundo e incluso la iglesia moderna pues nos presiona para adoptar esa sabiduría del mundo que se ha introducido en la enseñanza misma de la iglesia moderna, y se interpreta, como les decía el otro domingo, se reinterpreta el evangelio, la enseñanza de Dios, de una manera mundana. ¿Hasta qué punto puede llegar la malicia humana de distorsionar la palabra de Dios y darle un sentido humano cuando no lo tiene, y hacen que el mundo entre en la vida cristiana y se viva la vida cristiana de una manera mundana, de una manera materialista, sentimental, aceptando el error, mezclando lo que por su naturaleza debería estar separado, ¿verdad? La vida de Dios, la vida de la gracia, y la vida del error, la vida del mundo, de ese mundo que Dios condenó. Entonces eso pues es una mezcla de ignorancia, una mezcla de infidelidad. La infidelidad es el pecado en el cual se es infiel a la verdad de Dios, a la enseñanza de Dios. Entonces se hace una especie de religión que es una nueva religión, y que por su naturaleza es inestable,
Es decir, todas las falsas religiones no son estables. ¿Por qué? Porque no son la verdad. Y cuando no se tiene la verdad, se está buscando algo nuevo siempre. Y esas enseñanzas que ellos tienen cambian. Y cambian constantemente. Entonces así, Lutero fundó el protestantismo, pero el protestantismo no ha quedado estable, porque después nacieron otras sectas protestantes y estas volvieron a añadir algo, a modificar algo, y siempre están cambiando. Y hasta la fecha, pues cada día hay más sectas protestantes, y porque ellos no son estables, ni en sus convicciones. Esa es una señal de que están en el error. Y también la religión del modernismo, la nueva religión conciliar, es lo mismo también. Hoy ya no se presenta el modernismo de la misma manera que se presentó con San Pío X. En el fondo es lo mismo, pero siempre está evolucionando, porque ese es uno de los aspectos del modernismo, que es una religión evolutiva. Entonces cada día peor, ¿verdad? Entonces al principio del concilio nos decían, sí, vamos a hacer la nueva misa para atraer a los protestantes. Pero pasó el tiempo y no se convirtieron, y ahorita ya nos dicen descaradamente que no se trataba de convertir a los protestantes, y ahora se trata de que ellos vivan en sus errores y nosotros en la religión, en nuestras convicciones, como hoy se dice, y así, y cada día peor. Entonces se va a ir negando cada vez más verdades de la fe, y hay cosas que en otros tiempos no se atrevían los modernistas a negar, por ejemplo la virginidad de la Virgen, o algunos dogmas fundamentales de nuestra fe. Ahorita ya hay obispos que los niegan sin ningún problema, sin ninguna sanción de Roma, sin ningún reproche, ninguna advertencia o ningún freno. Y aquellos que quieren seguir la verdad, pues siguen siendo condenados, siguen siendo perseguidos. Entonces, como es la característica de esas personas que no permanecen en la verdad, esa inestabilidad, falta de entereza en las convicciones. Y es lo mismo que pasa hoy con la fraternidad también, que no comenzó aceptando los errores de una manera, pero sí el espíritu del mundo, el espíritu de esa sabiduría mundana que se introdujo en la fraternidad, y en la manera de actuar y en la manera de tratar con las personas que están en la apostasía, en esta iglesia conciliar. Y entonces vino esa contaminación, pues de una manera práctica, de una manera en los hechos, en las actitudes, y hoy ya se está llegando a hechos más concretos. Se va a pasar a hacer un acuerdo más o menos implícito con Roma, y después va a venir el cambio en las ideas, en lo que hoy dicen, que no vamos a tocar la doctrina, no vamos a tocar la misa. No, pero sí, ya se está comenzando a hablar de una misa que es entre la misa tradicional y la misa moderna. Es una especie de mixto, de una ensalada de cosas buenas y cosas malas, y que eso sería una manera de salvar la situación. Entonces, de ahí ya se comienza a negar los principios. Ya a un sacerdote, acaba de salir una noticia de un sacerdote que yo conocí muy bien de la fraternidad, que era un sacerdote muy bien, muy bueno, muy convencido, y ahorita ya anda diciendo públicamente que sí se puede concebir que se diga la misa tradicional con el altar en forma de mesa, que podría hacerse y que no está mal. Entonces, eso lo condenó explícitamente Pío XII en su encíclica Mediator Dei. Es un error del modernismo, de las novedades litúrgicas que ya Pío XII en su época había condenado. Entonces, ¿cómo es posible que los sacerdotes de la tradición anden diciendo ya esas cosas? Antes era impensable que alguien lo dijera. ¿Y por qué hoy se dice y no pasa nada? Porque ya cambió el estado de ánimo, el estado de espíritu en la fraternidad. Por eso hoy sí
sí pasan esas afirmaciones, es inquietante. Entonces, pero a varios niveles se puede ver cómo el espíritu humano puede invadir el corazón de un cristiano y dejarse llevar por esa mentalidad diferente. A veces por detalles, ¿verdad? Comienza este cáncer y a veces no es forzosamente un error explícito, puede ser una actitud, una manera de vivir, una manera de actuar que va echando a perder, ¿verdad? Como dicen, no hay que mezclar las manzanas podridas y las manzanas sanas, no hay que mezclarlas porque las manzanas podridas contagian fácilmente a las manzanas sanas. Y pues eso puede parecer a algunos, que dureza, no quieren practicar la caridad, no quieren, no, es que es necesario y tener ciertas separaciones cuando el error nos puede contagiar. Y aquellas personas que viven el error y que no lo quieren abandonar, esas se les advierte, como decía en una epístola, me parece San Pablo, se advierte una o dos veces, también lo dice nuestro Señor en el Evangelio, de que se puede advertir una o dos veces, pero ya después que esta persona da señales que no quiere aceptar la verdad, entonces hay que alejarse, ¿verdad? Hay que alejarse de ella, es la sabiduría, la prudencia de Dios, ¿verdad? Como Jesús nos decía, si alguien está en el error, dilo tú con él, díselo personalmente, discretamente, corrígelo. Si no lo acepta, pues llama a otra persona para que tú con otro próximo se lo digas. Y si no acepta, díselo a la iglesia. Y si no acepta la voz de la iglesia, pues tenlo como un fariseo, un publicano. Es decir, aléjate de él. Entonces, ciertamente, Monsieur Lefebvre intentó acercarse a Roma para ayudarlos, pero ya que se vio esa tenacidad, esa pertinacia de los hombres que están ocupando Roma y que no hubo resultados, pues ahora hay que hacer lo que Jesús nos dice, tenlo como un fariseo, un publicano, aléjate de ellos, porque tú mismo te puedes contagiar, tal vez no de golpe, pero sí poco a poco, y hay que evitar esa familiaridad con las personas que tienen el espíritu del mundo. Vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos proteja y nos dé ese espíritu antiliberal, que es una actitud de ánimo. A veces no se formula de una manera clara o con unos errores claros, pero es una actitud de conciliación con este mundo que nos pierde, que nos va haciendo bajar los brazos y que nos hace caer. Esa actitud hay que combatirla en nuestro corazón y en nuestra vida. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.